¿Quién conoce esta bandera? ¿Saben de qué país es? Muy bien, pertenece al país de Francia. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de este día que lleva por título La Revolución Francesa. Este día vamos a conocer los antecedentes o causas de la Revolución Francesa. ¿Qué significa antecedentes o causas? Nos referimos a los hechos que ocurrieron antes de la Revolución. Es decir, vamos a conocer qué antecedentes o qué causas provocaron la Revolución Francesa. En esta clase vamos a conocer los antecedentes sociales. Vamos a conocer cómo era la sociedad en Francia antes de la Revolución. Acá les presento una pequeña imagen de forma piramidal, de forma triangular, en donde muestra las tres clases sociales o los tres estamentos sociales que existían en Francia antes de la Revolución. Por ahí ustedes logran observar que se observa el nombre nobleza, clero, tercer estado. La nobleza está integrada por el rey, por la alta nobleza y la baja nobleza. El clero está integrado por el papa, el alto clero o el bajo clero. Y el tercer estado pertenece al pueblo, que es representado por la burguesía, los artesanos, los campesinos, mendigos, etc. Veamos algunas características de la nobleza. La nobleza es un grupo privilegiado. Como está por sobre los demás grupos, la nobleza tiene el privilegio de no pagar impuestos. Otra característica que tiene la nobleza es que ocupa los cargos de gobierno. Todas las personas que trabajan para el gobierno, que trabajan para el rey, pertenecen a la nobleza. Solamente por trabajar para el rey ya posees o gozas ciertos privilegios. Por otra parte, la nobleza posee los castillos, las tierras y la riqueza. Y también la nobleza posee sus propios tribunales. Cuando alguien de la nobleza cometía algún delito o alguna falta, era juzgado por los tribunales de la propia nobleza. Veamos ahora algunas características del clero. El clero se refiere a las personas ligadas a la iglesia. Veamos algunas características de ellos. El clero, al igual que la nobleza, no paga impuestos. Por el contrario, recibe dinero de los otros estamentos o clases sociales. Este aporte monetario que recibe el clero, que recibe la iglesia, se llama diezmo. Y en Francia, previo a la Revolución, todas las personas que pertenecían al tercer estado o al estado llano debían pagar el diezmo. ¿Qué es lo que es el diezmo? Es la décima parte de lo que yo obtengo. Ejemplo, mi sueldo son 200.000 pesos. Yo 200.000 pesos lo debo dividir en 10. Y entonces, al dividirlo en 10, me quedan 10 partes de 20.000. Yo debo entregar una de esas partes a la iglesia. Eso es el diezmo. Si yo en Francia no recibo un sueldo, un salario en dinero, debo entregar la décima parte de mi producción. Si yo coseché 10 sacos de papa, debo entregar un saco de papa a la iglesia. Eso se llama diezmo. Por otra parte también, el clero son los encargados de la palabra de Dios. Son las personas que deben instruir y que deben guiar a la población a través de la fe cristiana. Y al igual que la nobleza, el clero posee sus propios tribunales y sus propias leyes. Esto se llama código canónico, son las leyes que rigen a las personas que pertenecen a la iglesia. Estos dos grupos son los grupos
privilegiados. Nos queda un tercer grupo que es el tercer estado o estado llano. Este grupo es el más numeroso. Se dice que previo a la Revolución Francesa, el 95% de la población que vivía en este país pertenecía al estado llano. Por otra parte, también se dice que el estado llano es diverso. ¿Qué significa esto? Que está integrado por una multiplicidad de personas de distintos orígenes y de distintas actividades. Por ejemplo, artesanos, campesinos, comerciantes, burgueses, tejedores, obreros, dueños de casa, vagabundos, etc. El estado llano es el único grupo, el único estamento que pagaba impuestos. Impuestos o dinero que se utilizaba para financiar los privilegios tanto de la nobleza como del clero y también para poder subsidiar la administración del Estado. Los funcionarios del rey necesitan un sueldo. Ese sueldo se cancela con los impuestos que paga el tercer estado. Y también debemos decir que el tercer estado o estado llano debía acatar las leyes. ¿Quién hacía las leyes en Francia? La nobleza. Entonces, cuando un integrante del tercer estado cometía un delito, cometía una falta, era juzgado por las leyes y por los tribunales de la nobleza. Y como conclusión podríamos decir también que sobre el tercer estado o el estado llano recaían todas las responsabilidades del país. El tercer estado no gozaba de ningún privilegio. Entonces, como conclusión, debemos decir que el tercer estado, a pesar de haber vivido todo esto, fue el que se levantó en contra del rey, en contra del clero y en contra de la nobleza. El tercer estado o el estado llano es el que lleva adelante la revolución.